¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También les recordamos nuestra página en Facebook para que le den like, que es Frecuencia Fiscal. También está disponible el canal de YouTube, donde posteriormente estará disponible este video. Y bueno, pues estamos en el último viernes de este mes de marzo y en materia fiscal, pues esto es bastante trascendente, ya que hay un sinnúmero de obligaciones que vencen el lunes y pues para variar y no perder la costumbre, en esta ocasión la tecnología juega un papel importante, trascendental y no está cooperando, ¿no? Me refiero a que el día lunes se vence la presentación de la declaración anual de personas morales, que pues prácticamente ahí van a desplegar toda su información, es decir, qué resultado obtuvieron, cuánto fue sus ingresos, cuántos fueron sus costos, sus gastos, etcétera, ¿no? Para efectos de poder determinar un impuesto y entregarlo a la autoridad. Esta es la obligación que pues cotidianamente se tiene que cumplir cada año. Más sin embargo, este año, por la característica que habíamos comentado que la reforma fiscal tiene en temas tecnológicos, bueno, hay otras obligaciones que se vencen el lunes. Y estamos hablando de lo que es el régimen de incorporación, ya que aquellos contribuyentes que no fueron cambiados automáticamente a este régimen y más sin embargo cumplen con las características para poder tributar en este régimen, pueden optar por hacerlo, y para esto tienen que presentar un aviso de cambio de obligaciones fiscales. Este aviso se presenta por internet en la página del SAT. El detalle o el problema es que la página del SAT está en mantenimiento. Si recuerdan, aquellos que nos sintonizaron la semana pasada, por ahí comentamos que la página del SAT iba a estar en mantenimiento, iba a estar disponible a partir del lunes pasado a las 7 de la mañana, más sin embargo, oh sorpresa, que pues el lunes a la hora de accesar a la página del SAT, por ahí decía que el mantenimiento iba a terminarse por ahí del miércoles de esta semana, más sin embargo, ya a finales de esta semana, al accesar, por ahí aparece un desplegado donde dice que la actualización a la página va a concluir hasta el lunes 31 de marzo, ¿no? Entonces, esto imposibilita el poder cumplir con esta obligación. Más sin embargo, ya funcionarios del SAT externaron que van a dar una prórroga de un mes adicional, es decir, hasta el 30 de abril los contribuyentes que deseen cumplir sus obligaciones a través del régimen de incorporación y cumplan con las características y condicionantes de este régimen, lo podrán hacer. Entonces, estos contribuyentes pues quedan a salvo por este prórroga que va a dar la autoridad y que esperemos que en próximas fechas se formalice, ¿no? Más sin embargo, hay otra obligación muy importante que también se vence lo que es el lunes, y estoy hablando del timbrado de los recibos de nómina, los famosos CFDI, ¿no? Recordemos que a partir de enero existe la obligación de timbrar lo que son los recibos de nóminas. En un principio la autoridad dio un plazo para poder cumplir con esta obligación, es decir, una prórroga que equivale a los primeros 3 meses, es decir, al día último de marzo se debe cumplir con la obligación de emitir los CFDI de nómina correspondientes de enero a la fecha. Y aquí, para cumplirlo, es necesario avisar a la autoridad a través de la página del SAT. El problema es que aquellos contribuyentes que no lo hicieron en su momento, pues ahorita ya no lo pueden hacer debido a que la página del SAT no está disponible y no se puede cumplir con esta obligación que permitía ejercer la opción. Más sin embargo, tenemos otra situación. Aquellos contribuyentes que ejercieron la opción y que han estado tratando de cumplir con el timbrado de las nóminas, pues se han enfrentado a que la tecnología no ha sido suficiente, ¿no? Y pongo un ejemplo
aquí en Monterrey, en Nuevo León, uno de los principales proveedores de software que es muy conocido, que maneja, digamos, que es un PAC autorizado, pues ha reportado en las últimas horas que tiene problemas, ¿no? Está saturado y que están trabajando en poder resolverlo, porque por ejemplo, el CFDI de la nómina, tú haces todo el procedimiento y te dice por ahí que se emitió el CFDI, más sin embargo que no fue timbrado. Entonces hay que estar intentando una y otra vez hasta que timbra los diferentes trabajadores, porque en ocasiones timbra solo algunos trabajadores y no la totalidad. Entonces esta empresa ya ha enviado varios comunicados diciendo que están trabajando en este problema, que están conscientes de la situación y que a través de las redes sociales van a estar informando cuál es el avance de todo eso, ¿no? Y por eso también sugerimos que lo que es el día de hoy, el fin de semana y el lunes, también dar seguimiento a la autoridad en su página de Twitter, que es @SATMX, para efectos de si hay algún cambio, alguna prórroga relacionado con el cumplimiento de la obligación de el timbrado de los CFDI de nómina o algún otro detalle relacionado con temas tecnológicos. Y bueno, el programa del día de hoy está relacionado con las personas físicas, ¿no? Con estas personas físicas. ¿Y por qué personas físicas? Porque ya en abril empieza la presentación de las declaraciones de personas físicas. Y el tema del día de hoy será mitos fiscales, ¿no? Aquellas leyendas urbanas que se escuchan mucho por ahí y más sin embargo pocos tienen la certeza de preguntarle a alguien de confianza, a alguien que tenga conocimientos, de ver si eso que escuchan por ahí es verídico, ¿no? Primeramente, una muy común que hablan ahí de las cuentas bancarias fiscales y no fiscales. Por ahí existe una leyenda que dice que puedes tener ciertas cuentas bancarias donde tú depositas tus ingresos y que no los consideras para ingresos fiscales y la autoridad no se va a enterar. Esto es una mentira, es todo un mito. ¿Por qué? Porque el SAT desde hace mucho tiempo se puso de acuerdo con los bancos para efectos de, primeramente, qué información van a solicitar los bancos a cada una de las personas que solicitan ir a abrir una cuenta bancaria. Es decir, si le solicitan el nombre, la dirección, el teléfono y otra serie de información. Por lo que actualmente todos los bancos solicitan la misma información. Lo que radica entre uno y otro es la velocidad con el que procesan esta información y lo validan para efectos de poder tener todo listo y que la persona pueda abrir la cuenta. Además de esta información, desde hace mucho tiempo existe un intercambio automático de información entre los bancos y el SAT. Es decir, con cierta periodicidad los bancos informan a lo que es el SAT respecto a operaciones de los contribuyentes, y entre las operaciones que informan se encuentran dos principales: aquellas que rebasan el saldo promedio de la cuenta de la persona o aquellas que rebasan el monto de una operación normal. Por ejemplo, si normalmente en mi cuenta yo tengo transacciones que van alrededor de entre los 10,000 y 15,000 pesos y por ejemplo de forma extraordinaria recibo un depósito de 500,000 pesos, bueno, ese depósito de 500,000 pesos de manera automática el sistema financiero lo va a informar al SAT. Otra situación también que se informa es con el saldo promedio que les comentaba. Si mi cuenta normalmente tiene un saldo promedio de 10,000 pesos y de la noche a la mañana mi saldo promedio aumenta a 500,000 pesos, esta situación como tal también será informada de manera automática a lo que es el SAT. Entonces, el hecho de que existen cuentas no fiscales es un mito. ¿Por qué? Porque al final del día el SAT se va a enterar de los recursos que tiene el contribuyente. ¿Cuál es otro mito? Bueno, cuando enajeno bienes inmuebles, por ejemplo una casa, un terreno, y esto se hace a través de un notario, el impuesto que se paga al notario es un impuesto definitivo y no tengo nada que hacer al final del año. Esto también es un mito. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta que se entera a través del notario es un pago provisional. Es un pago provisional que se considera a cuenta del impuesto anual.
y que la persona física al final del año va a considerar este ingreso junto con otros ingresos. Vamos a poner el ejemplo. Yo soy un arrendador que tengo varios locales comerciales y por X o Y razón decidí vender uno de esos locales comerciales. Fui al notario para hacer la operación, formalizarla, hacer la escritura, etcétera, ¿no? El notario calcula los impuestos, que en este caso al decir que es un local comercial, pues va a haber un IVA de por medio y también va a haber un impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta se considera un pago provisional y que una vez que se tiene la operación, el notario me va a entregar una constancia donde se mencione cuál fue el monto de la operación, cuál fue la utilidad determinada, así como cuál fue el impuesto que se causó. Con esta constancia, al final del año, yo debo de ir con mi contador o debo ir al SAT y juntarla a mis ingresos de arrendamiento. Y ahora sí, ya teniendo mis ingresos de arrendamiento y mis ingresos de la enajenación del inmueble, entonces ahora sí ya presento mi declaración anual y se determina el impuesto y ahí se va a restar tanto los pagos provisionales que se hicieron de arrendamiento como el impuesto que se pagó a través del notario por la enajenación del inmueble, ¿no? Entonces es muy importante cuando se hace una operación a través de notario tener la precaución de solicitarle lo que es la constancia, ya que sin esa constancia no podemos contar con la información necesaria, ¿no? Y también tener en cuenta que el notario tiene la obligación de presentar declaraciones informativas donde informa a la autoridad todas estas operaciones que se hace. Es decir, el notario, para cuando tú presentas tu declaración anual, el notario ya le informó al SAT del monto de la operación, si había copropietarios, cuál fue la utilidad y cuál fue el impuesto que se determinó. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Por ahí también otro de los mitos. Si no presento declaración, el fisco no va a conocer mis ingresos, ¿no? Esa es una gran mentira, ¿no? ¿Por qué? Recordemos que ahorita la tecnología pues no solo está en materia fiscal, sino también está en el sistema financiero y está a través de todas las operaciones que pues realizamos. Es decir, que, por ejemplo, si yo soy un arrendador que tengo locales comerciales y a lo mejor esos locales se los estoy rentando a una empresa, bueno, esta empresa primeramente me retiene un ISR que es a cuenta de... Y ese ISR, la empresa lo va a enterar al fisco y al final del año va a presentar una declaración informativa donde va a decir, yo a fulanito de tal le pagué una determinada cantidad de renta, le retuve un impuesto y te lo doy a conocer. Entonces, el fisco a través de terceras personas se da cuenta de qué tipo de ingresos tengo. Si yo soy asalariado, bueno, pues mi patrón está informando al SAT cuánto es lo que me paga, cuánto me retiene, etcétera. Si yo soy un prestador de servicios profesionales, pasa lo mismo. Si le presto servicios profesionales a una empresa, esta empresa me retiene un impuesto, este impuesto lo entera más adelante y informa al SAT que me estuvo pagando honorarios, cuál fue el monto y cuál fue el impuesto que me retuvieron. Entonces es importante tener esto presente y también pedir la constancia, porque la constancia es la que me va a permitir acreditar ese impuesto que me estuvieron reteniendo, ¿no? Que ahorita con la reforma tecnológica y con los CFDI, que todo se timbra y se maneja a través de internet, bueno, lo que se busca es que esta constancia ya no sea requerida o no sea un requisito, porque pues ya todo va a ser a través de internet y de esa forma se va a estar manejando. Mas, sin embargo, es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Otra leyenda urbana por ahí. Me retienen IDE y este IDE se considera ISR y puede ser un impuesto definitivo, ¿no? Recordemos que el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, cuando surgió por ahí del 2008, fue un impuesto que el propósito que tenía es control, poder identificar las operaciones de efectivo que hacían los contribuyentes. Es decir, no buscaban
obtener una cantidad importante de este recurso, sino simplemente poder monitorear las operaciones de los contribuyentes a través del sistema financiero. Ya una vez que empezó el IDE, ¿qué fue lo que resultó? Bueno, recordemos que por ahí la autoridad ha tenido varios programas que le llaman regularización de ISR. Por ahí estuvo el del 2009, también estuvo por ahí el del 2011. Entonces, la información que venía en esas cartitas azules que por ahí llegaban, decía, oye, tenemos información que en el transcurso del año estuviste recibiendo depósitos en efectivo por una determinada cantidad y en nuestro registro no tenemos registrada o presentada una declaración anual. Y de esa forma, primeramente decían, oye, te invitamos a que verifiques tu situación fiscal y si olvidaste presentar tu declaración anual, lo hagas reconociendo los ingresos que te estamos mencionando o simplemente que pagues el impuesto, porque por ahí también te decían, te damos 6 mensualidades, te damos 3 mensualidades, diferentes opciones de pago, ¿no? Pero aquí toda esta información que obtenía el SAT era básicamente del IDE. ¿Y cómo lo obtenía? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si vamos a decir que el límite eran 15,000 pesos, ¿no? Entonces, si yo tenía un depósito de 35,000 pesos que era en efectivo, bueno, 15,000 pesos estaban exentos del IDE, pero 20,000 pesos estaban grabados con la tasa del IDE que, digamos, era del 3%. Entonces, en este caso, a mí me retenían 600 pesos de IDE y mucha gente se quedaba tranquila porque decían, ya pagué impuestos, ya no voy a tener problema. No, más sin embargo, ¿qué pasaba con esa retención? ¿Por qué? Porque esto lo retenía el banco, el sistema financiero, y el sistema financiero se lo informaba al SAT. Entonces, el SAT decía, Juan Pérez tuvo una retención de IDE de 600 pesos, equivale a que recibió un depósito en efectivo de 20,000 pesos, más el límite de los 15,000 son los 35. Entonces, en mi base de datos yo tengo que verificar si Juan Pérez me reportó esos ingresos. Y cuando no le coincidía, entonces iba con el contribuyente y les enviaba estas cartitas que menciono, ¿no? A lo mejor alguno que apenas nos está escuchando, oye, está hablando del IDE, el IDE ya no está vigente en 2014. Es correcto, mas sin embargo, como el IDE estuvo vigente en 2013 y vamos a presentar la declaración anual del 2013, puede ser que algunas personas se encuentren en esta situación, ¿no? Por ahí también otra leyenda urbana, que si no me registro en el RFC, el SAT no me puede fiscalizar. Y también aquí es otra gran mentira. ¿Por qué? Porque los contribuyentes o cualquier persona a la hora de interactuar para comprar bienes, servicios, pues además de utilizar lo que es el efectivo, también utiliza medios electrónicos como pudiera ser una chequera, puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una tarjeta de débito, etcétera. Hay diferentes medios en los que tú puedes adquirir productos y servicios. Entonces, a través de estos medios, en el caso del sistema financiero, pues por ahí queda una huella de lo que es tu operación, ¿no? Y entonces, a través de eso, el fisco puede detectar qué ingresos tienes, ¿no? Por ahí hay un concepto que a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas han escuchado y que ha tomado relevancia en los últimos años, que es lo que se conoce como discrepancia fiscal. ¿Qué es esto de discrepancia fiscal? Es, bueno, simplemente que el fisco lo que hace es detecta tus erogaciones, tus pagos, es decir, cuánto pagaste a la tarjeta de crédito, cuánto depositaste en la cuenta bancaria, diferentes operaciones que el fisco puede rastrear o puede detectar a través del sistema financiero. Y una vez que las detecta, si por ejemplo encuentra que en la tarjeta de crédito gastaste 500,000 pesos, pues el fisco parte de la premisa que si lo gastaste es porque lo recibiste. Y si lo recibiste, lo considera ingreso a menos que tú le demuestres lo contrario. ¿Cuál pudiera ser una explicación? Bueno, pues a lo mejor recibió una herencia, recibió un donativo, etcétera. Pero eso se tiene que demostrar. Si no se hace, el fisco lo considera como ingreso. Entonces, por eso es muy importante ahorita el tema
de la discrepancia fiscal, es decir, cuál es tu comportamiento económico, financiero, cuántas son tus erogaciones, en qué gastas, para efectos de que tus ingresos sean congruentes con el nivel de vida que tienes, ¿sí? Porque pues se ha dado casos donde a lo mejor una persona en su tarjeta de crédito está pagando alrededor de 200,000 pesos mensuales y reporta ingresos de 50,000 pesos mensuales. Entonces, para efectos del fisco, dice, tengo una diferencia, 150,000 pesos, es una discrepancia fiscal, y por ahí puede interponer varias formas para tratar de obtener los recursos por parte del contribuyente. También otro mito por ahí, yo recibo una pensión, soy una persona ya jubilada, trabajé por una cantidad importante de años durante mi vida, hace poco recibí una pensión y pues esta pensión es libre de impuestos. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la pensión hay un monto exento, dependiendo del monto de pensión que reciba la persona, puede ser que parte de ese pensión esté grabada o tenga un impuesto de por medio. Y aquí también tener en cuenta que si esta persona tiene otro tipo de ingresos, que a lo mejor si es una persona ya de una determinada edad que en el transcurso de su vida hizo algún patrimonio que a lo mejor tiene invertido en el banco, en una inversión que le genera intereses, o tiene algunos locales o casas que renta y está recibiendo ingresos por arrendamiento, bueno, pues al final del año tiene que ir con el IMSS, tocarle la puerta y decirle, oye, dame mi constancia de retenciones para efectos de saber cuánto fue el monto de la pensión que recibió, cuánto fue el impuesto asociado con esa pensión que le estuvo reteniendo el IMSS y cuánto fue el neto. ¿Por qué? Porque al final del año tiene que juntar lo que es el ingreso de pensión, el ingreso de los intereses y el ingreso del arrendamiento. También, por último, otra leyenda por ahí que a veces entre la gente se escucha, que dicen, yo no pago impuestos, yo estoy en la economía informal y yo no pago impuestos. Y a lo mejor aquí se pierde un poco la percepción que el ISR es el único impuesto, ¿no? Aquí recordemos que hay diferentes impuestos y cada impuesto tiene su propósito particular. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es el impuesto que se paga a través del ingreso y que se paga por la utilidad que se obtiene. Más sin embargo, también tenemos lo que es el IVA. El IVA es un impuesto al consumo, es decir, cada vez que yo consuma algo, voy a pagar el IVA. También por ahí tenemos lo que es el IEPS, que por ejemplo el IEPS está asociado con la cuestión del alcohol, con la cuestión de algunas bebidas, también está asociado con la gasolina. Entonces, pues quizás a lo mejor si estás en la economía informal, puede ser que tú no estés pagando lo que es el ISR, pero si tú, por ejemplo, vas a un restaurante y a lo mejor vas a comer al restaurante, pues ahí no importa si estás en la economía informal, si eres estudiante, si eres un empresario, si estás desempleado o no. La empresa o el restaurante al cual acudiste por la hamburguesa, por la pizza o lo que sea que estás comiendo, te está cobrando un IVA que eso equivale al 16%. Entonces, tener cuidado con eso de que yo no pago impuestos. Por eso también el fisco sabe del comportamiento de los contribuyentes y que en ocasiones la reforma fiscal pues va relacionado a temas del consumo. ¿Por qué? Porque el consumo no tiene que ver con que si tú eres un contribuyente formal o informal, no tiene que ver con que si tú eres estudiante o eres asalariado o eres empresario, sino simplemente por el tema de consumir vas a poder o vas a contribuir. Igual con el IEPS, por ejemplo, de la gasolina, pues todo aquel que tenga un automóvil va a tener que comprar gasolina y por ahí va a pagar un IEPS, ¿no? También, y bueno, por último, tener en cuenta o recordarles que en los próximos programas de lo que es este mes de abril estaremos abordando casos específicos. Por ejemplo, el caso de los médicos, ¿no? ¿Qué tratamiento hay que dar a los médicos? ¿Por qué? Porque resulta que después el médico, además de dar consultas, pues resulta que también está dando clases, resulta que también a lo mejor le está rentando el consultorio a un colega que no tiene consultorio y realiza varias actividades satelitales y pues es importante ver cuál es la repercusión de cada una de ellas, ¿no? Porque a lo mejor el médico dice, oye, pues yo soy médico y no, mis servicios no llevan IVA. Pues sí, los servicios relacionados con la medicina,
Pero, por ejemplo, si tú ya estás dando una cátedra en una universidad, bueno, pues ahí ya estás impartiendo un servicio de enseñanza que es algo muy diferente a lo que es un servicio médico, ¿no? Y bueno, más adelante estaremos abordando, por lo que si tienen alguna sugerencia o alguna duda en particular, a través de Facebook, en la página Frecuencia Fiscal, por ahí pónganos el comentario qué es lo que les interesa, porque podemos hablar sobre los médicos, podemos hablar sobre los abogados o sobre alguna otra profesión que a los radioescuchas les interese. Entonces, tenemos tiempo. Por favor, a través de ese medio, háganos saber cuáles son sus inquietudes. Y bueno, por último, con lo que quiero cerrar el programa del día de hoy es pues que estén conscientes que si, por ejemplo, eres una persona asalariada que tiene, además del asalariado, tiene un local que está arrendando o presta servicios de honorarios, bueno, pues que al final del año tiene que juntar todos estos ingresos y presentar la declaración anual por la totalidad de sus ingresos. ¿Por qué es importante? Porque cada uno de estos ingresos calcula su impuesto de manera individual en el transcurso del año. Entonces recordemos que, o pensemos que es una pirámide, ¿no? Entonces, a lo mejor con el ingreso de salarios llego al primer escalón, pero a lo mejor con el ingreso de arrendamiento ya me voy al tercer escalón y a lo mejor con el ingreso de honorarios me voy hasta el quinto escalón. Entonces, al ir ascendiendo en los escalones, quiere decir que el impuesto que yo voy a pagar va a ser mayor. Y si en el transcurso del año, cuando los estuve percibiendo, en cada uno de ellos estaba en el escalón 1 y al final me fui en el escalón 5, bueno, pues la tasa de impuesto se va a incrementar y es muy probable que al final del año me resulte un impuesto a pagar. Entonces, por eso es importante prever esto con tiempo, porque el desembolso que implica en muchos casos la declaración anual puede ser considerable y a lo mejor financieramente no estamos preparados para abordarlo y puede pues desbalancear la economía, ¿no? Entonces, tenerlo presente, porque incluso la autoridad en años anteriores ha dado plazos para hacer pagos en mensualidades con tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, como les digo, vayan recaudando la información, las constancias y todo aquello que requieran para efectos de poder cumplir con esta obligación en tiempo y forma. Bueno, nada más me despido. Les recuerdo que este programa va a estar disponible en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal. En la página de Facebook también le pueden dar like para que estén al pendiente de lo que vamos a estar subiendo. Nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, me despido. El contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.